Hola, ¿qué tal, hermanos? Que Dios les bendiga. Bendiciones. Esperamos que se encuentren muy bien, estando en la presencia del Señor. Y qué bueno, hermanos, que están participando con nosotros. Agradecemos y valoramos mucho que usted se tome el tiempo de ver esta enseñanza, esta palabra, esta reflexión, que creemos que va a ser de mucha bendición, porque es palabra de Dios. Hoy queremos compartir este tema, cuando la sequía llega, basada precisamente esta reflexión en un pasaje muy importante, muy crucial en la vida de Israel. Se sitúa en Primero de Reyes capítulo 17. Dios usa la vida de un varón de Dios, un hombre poderoso de Dios llamado Elías. Y si me acompañas, hermano, leamos juntos Primero de Reyes 17, los primeros versículos. Dice así la palabra: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Verso 6 dice: Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido en la tierra. Muy bien, hermanos. Cuando la sequía llega a nuestras vidas, quisiera enfatizar en este pasaje, hermano, Dios mandó la sequía. Dios es quien permite los momentos difíciles, porque Él es el dueño de los recursos naturales, los recursos que nos da la naturaleza. Es Dios, de Él vienen esas bendiciones, los recursos como el agua, la lluvia, la luz del sol, el viento y todos esos recursos que se consideran científicamente como recursos renovables que nos da la naturaleza. Todo eso es por la mano de Dios. Y si Dios permite muchas veces una sequía, hermano, Dios está enseñando a su pueblo, a su iglesia, hay una razón por la cual Dios permite traer juicio al pecado, ejecutar sentencias sobre alguna situación a nivel personal, muchas veces a nivel ciudad o nación, pero todo es permitido por la mano de Dios. Y sin embargo, podemos ver aquí que el siervo de Dios, Elías, pasó también por este proceso de la sequía. Hemos leído que el Señor en un principio le alimentó y le dio de beber a través de un arroyo. Él envió los cuervos, él envió comida en la mañana, en la tarde, y la provisión de Dios estuvo ahí. Y aún así nosotros podemos ver en el versículo 7 que después de muchos días, o de algunos días, dice que también ese arroyo se secó. Se empezó a agotar la única fuente de provisión para sus necesidades. Empezó a secarse. Y aquí es, hermano, cuando se pone interesante, cuando nosotros quizá nos sentimos como Elías, que estamos tratando de estar en la voluntad de Dios, y aún así empezamos a ver que la sequía empieza a llegar a nosotros. Si tú te imaginas, hermano, en tu mente un cuadro de una sequía, se ve impresionante cómo es que, por ejemplo, en las sequías los arroyos se empiezan a agostar o se empiezan a reducir, y se empieza a descubrir la tierra, las rocas, empieza a agrietarse el subsuelo, la tierra se erosiona y completamente todo se seca. Donde había vegetación, donde estaba verde, ahora se empieza a ver la tierra. Y eso, hermano, nos recuerda que
tú y yo podemos florecer, pero la fuente de ese florecimiento está en el Señor. Y cuando nosotros nos apartamos del Señor, empieza a irse ese verdor y ese esplendor, y empieza a descubrirse lo que realmente somos, como una tierra arenosa, una tierra agrietada. Y no es hasta que viene la mano de Dios, como vino en la historia de Elías. Elías pasa por momentos difíciles, participa también de la sequía. Dios le muestra su poder, lo envía a alimentarse por medio de una viuda, la viuda de Sarepta, y conocemos la historia, como después viene la historia de Elías con los profetas de Baal. El Señor responde la oración de Elías enviando fuego del cielo, y es ahí cuando nosotros vemos que Dios, en medio de su misericordia, se acuerda de su pueblo. Si tú avanzas conmigo más adelante en la historia, en el versículo 18, versículo 42, dice así la palabra. Dice que Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre sus rodillas. Habla de que él se humilló ante el Señor, porque él reconocía que solamente él podía hacer llover. Y el versículo 43 dice: y dijo su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. La insistencia, la perseverancia en la oración que nosotros podemos notar aquí. El versículo 44 dice: a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. El versículo 45 dice: y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Gloria a Dios. El Señor honró la fe, la perseverancia de Elías, aun cuando todo el pueblo de Israel se había apartado de en pos del Señor para ir tras los Baales. Pero hubo un hombre que permaneció, llamado Elías, y que se mantuvo fiel sirviendo a Dios, y gracias a ese hombre de Dios vino la bendición a una nación, enviando Dios la lluvia nuevamente. Y eso, hermano, nos recuerda cuando nosotros quizá sentimos que en nuestra casa, en la familia, nadie está buscando del Señor, nadie se preocupa por buscar de Dios. Pero tú lo estás haciendo, hermano. Recuerda, Dios te puede usar como un Elías para que a través de ti pueda venir nuevamente la lluvia de su bendición. Porque siempre representa, en la palabra de Dios, la lluvia representa bendición. Y es lo que Dios quiere hacer a través de ti, a través de mí, a través de cada uno de nosotros. Que nos acordemos del Señor. Y aunque la sequía llegue, aunque el arroyo donde estaba quizá tu confianza, tu provisión de parte de Dios, hermano, aunque se seque, Dios tiene el poder para volverlo a llenar. Gloria a Dios, hermano. Nunca te olvides de eso. ¿Y por qué no le damos gracias a Dios? Aún antes de que la lluvia llegue, antes de que la respuesta llegue. Recuerda, Dios ya está obrando. Démosle gracias. Amado Dios, en esta hora, Dios, nos volvemos a ti, Señor, con un corazón humilde, con un corazón dispuesto a ti, Señor, así como lo hizo tu siervo Elías. Tú tienes el control de toda situación y tú tienes la autoridad, Señor, para hacer llover, para desatar la bendición. Ahora, Señor, te pedimos que tú, en tu misericordia, en tu gracia y en tu poder, Señor, te acuerdes de nosotros y nos ayudes, y que envíes la lluvia de tu bendición, Señor. Queremos perseverar en ello, así como lo hizo Elías, que él oró 7 veces hasta que vino la bendición, hasta que vino una pequeña señal, una pequeña nube, una pequeña esperanza. Pero él dijo: esta es la oportunidad, y ahora ha llegado la respuesta de Dios. De igual manera, Señor, nosotros deseamos ver esa respuesta, esa palabra. Con confianza hoy, Señor, nos acercamos a ti. Así como cada uno de mis hermanos, cada persona que esté escuchando este mensaje, esta palabra tuya, Padre, en ti podemos confiar y esperar, y no seremos defraudados.
te agradecemos esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Recuerda, hermano, Dios siempre tiene la última palabra. Todo tiene un plan perfecto en tu vida y en todo, si nosotros perseveramos, Dios será glorificado. Que Dios te bendiga, hermano. Un gusto nuevamente poder estar en este tiempo saludándoles, deseando que Dios sea siempre en sus vidas y en sus familias. Hasta pronto, hermanos.